En esta segunda parte de los trastornos del sistema inmunitario vamos a hablar principalmente de las enfermedades autoinmunes y entre ellas sobre todo del lupus eritematoso sistémico, que viene a ser el prototipo de enfermedad autoinmune y que se encuentra mediado principalmente por una reacción o por reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades que se producen por efecto del sistema autoinmune, no sobre antígenos extraños como tendría que ser, sino sobre antígenos que están en las propias células y tejidos del organismo, lo cual se debe a un fallo de la tolerancia inmunitaria que habitualmente hace que no se responda contra los antígenos propios. En estas enfermedades autoinmunes hay algunas que son sistémicas porque afectan a varios órganos, aunque a veces solo a dos, y otras que afectan a un solo órgano y que probablemente se vean en algunas de las clases que se dedican a los diferentes órganos. En esta clase solo nos vamos a ocupar de algunas de las enfermedades autoinmunes sistémicas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, prácticamente el prototipo de enfermedad autoinmune, que se desarrolla por la existencia de autoanticuerpos, principalmente antinucleares. También existe otro tipo de anticuerpos como el ADN doble cadena, el antígeno Smith y fosfolípidos. Se trata de una enfermedad autoinmune de carácter crónica que evoluciona durante muchos años y que cursa durante estos años con periodos de remisiones y exacerbaciones, y en la cual se provoca daño tisular en muy diferentes órganos, teniendo una expresión clínica muy variable y que afecta sobre todo a la mujer en una proporción 9:1. Principalmente mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 40 años. En la patogenia del lupus eritematoso sistémico partimos de factores genéticos y factores desencadenantes. Entre los factores genéticos tenemos los relativos a la HLA-DQ, aunque también de otros genes, o relacionados con el déficit de complemento. Y entre los factores desencadenantes, pues algunos fármacos, la luz ultravioleta o las hormonas sexuales. Estos genes de susceptibilidad hacen que exista un fallo de la autotolerancia, con lo cual se provocará la creación de clonas de células B y T específicas para autoantígenos nucleares. A su vez, los agentes externos como la radiación ultravioleta provocan apoptosis celular que, si no es debidamente aclarada, es decir, retirada de estos cuerpos apoptósicos por déficit de funcionamiento del sistema inmune, pues provocará el incremento de antígenos nucleares en la circulación. Y por tanto, se creará una situación en que los antígenos nucleares se unen a los anticuerpos formando complejos antígenos-anticuerpos. Estos complejos antígenos-anticuerpos se unirán al receptor de inmunoglobulinas de los linfocitos B y células dendríticas y penetrarán dentro de la célula mediante endocitosis. Ya dentro de la célula, el ácido nucleico antigénico se unirá a receptores de tipo TOL intracelular, lo cual activará a dichas células. Y en el caso de los linfocitos B, esto provocará la producción continuada de anticuerpos contra antígenos propios o autoanticuerpos. Los macrófagos o células dendríticas, una vez activados, producirán interferón de tipo 1, lo cual redundará en su mayor activación, así como en activación y proliferación de las células B. Toda esta alteración del sistema inmune, que concluye en una producción de más autoanticuerpos, provocará la formación de inmunocomplejos y una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 que afectará principalmente a las vísceras, en las cuales producirá diversos tipos de lesiones. Pero además también se provocará el desencadenamiento de una hipersensibilidad de tipo 2 dependiente de complemento, que hará que en esta enfermedad también se produzca un gran número de alteraciones hematológicas.
La afectación orgánica en el lupus eritematoso sistémico afecta principalmente a la piel, a las articulaciones, con menor frecuencia al riñón o al corazón, pero también se pueden ver afectaciones pleurales, con o sin derrame, gastrointestinales, hematológicas, neuropsiquiátricas y otras más que afecten a otros órganos. Pero esta enfermedad no se desarrolla igual en todos los enfermos, ya que la afectación orgánica y los síntomas pueden variar según el individuo. La afectación renal la denominaremos nefritis lúpica, y en ella hay una gran variabilidad morfológica de afectación glomerular, en la que se pueden encontrar casi todas las formas de glomerulonefritis, y además con una afectación variable de unos glomérulos a otros. Cuando se den las clases de glomerulonefritis, se profundizará más en el tema de la nefritis lúpica. Aquí simplemente recordar que, como en otras reacciones de hipersensibilidad, en donde juegan un papel importante el depósito de antígenos o de complejos antígeno-anticuerpo, la inmunofluorescencia es una metodología que sirve para el diagnóstico, ya que detecta depósitos de inmunoglobulinas o complementos. En este caso tenemos un glomérulo en el que vemos con una coloración verde brillante e intensa el depósito que bien podría ser de inmunoglobulina G, que ocurre en más del 90% de los casos, o de la A o la M, o bien de complementos en el 80% de los casos. Las manifestaciones cutáneas son en muchas ocasiones el motivo de consulta que lleva al diagnóstico de esta enfermedad, y una de las principales es la del ras malar o lesiones rojizas en alas de mariposa que se presenta en la forma aguda del lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, existe otro tipo de lesiones más propias del lupus eritematoso cutáneo subagudo, que son relativamente frecuentes y que dependen de la fotosensibilidad y por tanto se observan en zonas expuestas al sol, generalmente en la V del escote o áreas expuestas de las extremidades. Este tipo de enfermedad es menos agresiva que el lupus eritematoso sistémico, sin embargo, un 50% de los pacientes van a cumplir con el desarrollo y evolución de la enfermedad los criterios del lupus eritematoso sistémico. Se trata de una enfermedad poco grave, pero en la que sin embargo puede haber marcada afectación articular y fotosensibilidad, aunque en principio sin compromiso vital. La histopatología de las lesiones cutáneas es muy similar en el lupus eritematoso sistémico y en el lupus cutáneo subagudo, y viene determinada por la presencia principalmente de dermis de gran cantidad de linfocitos que penetran en la epidermis y producen necrosis de las células de la capa basal, en las que se observa una degeneración que denominamos vacuolar o vacuolización de la capa basal. Si recordamos, hablando de la necrosis, una de las características era el aumento de vacuolas claras que se producen en el citoplasma. En la inmunofluorescencia de una biopsia de piel veremos depósitos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M o complemento, pero de tipo granular, en vez de las que vimos a nivel del síndrome de Gutt-Pascher o de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que eran de tipo lineal. En este caso es un depósito de aspecto granular también en la membrana basal, pero esta vez de la epidermis. Y curiosamente, si tomamos una biopsia de piel sana, también observaremos esta inmunofluorescencia, este tipo de reacción de inmunofluorescencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico, aunque, como digo, la piel sea sana. Esto se conoce como el test de banda lúpica. La afectación cardíaca en el lupus eritematoso consiste en una endocarditis a nivel valvular, también denominada endocarditis de Liebman-Sachs. Hoy día es menos frecuente gracias a los tratamientos adecuados con corticoides que se proporcionan a estos pacientes, pero aún así puede afectar a algunos de ellos
sobre todo a la válvula mitral, aunque puede ocurrir en cualquier válvula. En este caso, lo que ocurre son unas lesiones de aspecto verrugoso de 1 a 3 milímetros que podremos observar en la superficie de los velos valvulares o también en el borde de cierre. La afectación valvular en otros tipos de endocarditis puede parecer muy similar. Sin embargo, cuando esta endocarditis es de tipo infeccioso, estas lesiones son de mayor tamaño y en la endocarditis reumática se localizan únicamente en el borde de la válvula, no afectando a los velos valvulares. Además del lupus eritematoso sistémico, existen otras enfermedades autoinmunes sistémicas importantes, como son el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica o esclerodermia, y un grupo de enfermedades que, aunque ya eran conocidas, pero recientemente se han relacionado todas ellas con una secreción aumentada de inmunoglobulina G4. El síndrome de Sjögren ocurre principalmente en mujeres entre 50 y 60 años, en las que como clínica o como sintomatología aparece sequedad ocular y sequedad de la boca o de la cavidad oral. Esta sequedad ocular y de la cavidad oral está producida por una falta de lágrima o de saliva debido a la destrucción de las glándulas lacrimales y de las salivales por un infiltrado inflamatorio que además produce otro de los síntomas, que es el agrandamiento de las glándulas parótidas. Por tanto, son pacientes con sequedad ocular, con sequedad de boca y que además suelen presentar un agrandamiento de las glándulas parótidas que se pueden ver como bultos debajo del ángulo mandibular. En esta enfermedad también se puede producir afectación más infrecuentemente o menos frecuentemente de otros órganos. Como consecuencia de esta sequedad ocular, pues son pacientes que tienen alteraciones de la visión, que tienen una conjuntiva seca, propensa a las úlceras y que suelen tener sequedad de boca, boca pastosa, dificultad para tragar e incluso grietas en la lengua. El infiltrado inflamatorio que encontramos en estas glándulas y que produce, como digo, la destrucción de las células glandulares y por tanto la anulación de la funcionalidad, está constituido principalmente por linfocitos T CD4. También observaremos algunos linfocitos B y células plasmáticas que producirán autoanticuerpos. La patogenia no es bien conocida, pero está relacionada, por supuesto, con una reacción de linfocitos T y B contra antígenos propios. Como vemos en esta imagen histológica de una glándula salival normal, esta está constituida por acinos, en este caso serosos y algunos mucosos, se trata de una glándula parótida, y conductos, que son estos canales de mayor tamaño. Sin embargo, en el síndrome de Sjögren existe un infiltrado inflamatorio intenso que incluso puede llegar a hacer nódulos linfoides con su centro germinal, como vemos aquí, y que poco a poco va destruyendo los acinos glandulares hasta su completa desaparición y sustitución por tejido fibroso. En la esclerosis sistémica o esclerodermia encontraremos como síntoma principal un engrosamiento cutáneo que principalmente se produce en manos y cara y que produce rigidez de la piel, y a veces es incluso difícil cerrar las manos por esta rigidez. Suele ocurrir en pacientes, mujeres sobre todo, entre los 50 o 60 años, y aunque la manifestación principal y primera suele ser el engrosamiento cutáneo, también se puede ver afectación de otros órganos, como el tubo digestivo, principalmente el esófago, aunque también el intestino, en donde ocurrirá una fibrosis de la capa muscular, provocando disfagia, es decir, dificultad al tragar, o alteraciones de la absorción si ocurre en el intestino. En el pulmón podremos observar si se afecta fibrosis intersticial
que tendrá sus consecuencias respiratorias, y en el corazón fibrosis del músculo cardíaco, que también podrá tener sus consecuencias a veces muy graves. Las articulaciones se encuentran también frecuentemente afectadas. La esclerosis sistémica puede tener una forma localizada, generalmente en la piel, o bien una forma sistémica en donde se verán afectados otros órganos como los que ya hemos nombrado. En la patogenia de la esclerodermia encontraremos que se produce una importante fibrosis, que es el hecho más relevante de esta enfermedad y es lo que va a producir las alteraciones principales, que se debe a tres causas. Una de ellas es la respuesta a antígenos propios por parte de linfocitos T y por parte de linfocitos B, pero también existirá un daño microvascular y posiblemente la existencia de unos fibrocitos anormales hiperreactivos ante las señales que les hacen segregar colágeno que provoca la fibrosis. Como respuesta a antígenos propios, se activan los linfocitos T CD4 que producirán abundantes citocinas profibróticas, activando a los fibrocitos a producir colágeno que se depositará en los tejidos produciendo la fibrosis. Esta fibrosis, como hemos dicho, también se debe a un daño microvascular en el que podremos observar fibrosis perivascular y de la íntima de los vasos que llega a ocluir completamente la luz, provocando focos de isquemia en el parénquima y por tanto necrosis, que será sustituido por un tejido cicatricial, es decir, fibrótico. A su vez, también se activan los linfocitos B, que producirán numerosos autoanticuerpos, los cuales pueden servir mediante su detección serológica como diagnóstico de la enfermedad o por lo menos ayudar en el diagnóstico. Histológicamente, como podéis ver en esta imagen, lo principal que observaremos en los órganos, en este caso en la piel, es una extensa fibrosis. Si comparamos con una piel normal, en donde el colágeno se dispone de manera aleatoria, al igual que el cuarteamiento que se produce de forma artefactual en los cortes histológicos, la fibrosis en la dermis de la esclerodermia tiene al colágeno colocado unidireccionalmente paralelo a la epidermis y ocupando toda la dermis, lo cual también se observa por la ausencia de anejos. Esto se acompaña de una atrofia epidérmica que se reconoce por la falta de las crestas o por la disminución de su tamaño, como podemos ver en comparación con la piel normal, que presenta unas crestas más pronunciadas. Las enfermedades relacionadas con IgG4, como hemos dicho, es un grupo de patologías que ya se conocían, pero que se han podido agrupar debido a una histología común en la que se observa una inflamación crónica con abundantes células plasmáticas productoras de IgG4, como vemos en la imagen de inmunohistoquímica, en donde se ha detectado mediante anticuerpos anti-IgG4 la presencia de estas células plasmáticas secretoras de estas inmunoglobulinas. Estas plasmáticas son bastante abundantes en el infiltrado inflamatorio. Pero también se acompañan principalmente de linfocitos T, al igual que de zonas de fibrosis que van sustituyendo al infiltrado inflamatorio, y de vénulas que están inflamadas con endotelio prominente, prácticamente ocluidas, lo que denominamos flebitis. Este tipo de enfermedad o este tipo de patología puede afectar a cualquier órgano. Se puede encontrar en el tiroides, en el pulmón, en las meninges, prácticamente en cualquier órgano. Y bien produce un aumento de su tamaño, produciendo una tumoración, o bien también una anulación funcional del mismo, dependiendo del órgano en donde ocurra. La patogenia es bastante conocida, pero se sabe que existe un papel decisivo de los linfocitos B
muchos de los cuales se transforman en plasmáticas y segregan grandes cantidades de inmunoglobulina G4, que también se puede advertir elevadas en el suero. Sin embargo, se desconoce cuál es el papel de esta inmunoglobulina G4 en la patogenia de la enfermedad. Histológicamente, como podéis ver en esta imagen, existen dos características típicas. Una es la abundancia de células plasmáticas, muchas de las cuales, como hemos dicho, segregan IgG4, y otra es la fibrosis intensa, que muchas veces toma una forma en espiral o concéntrica, como podemos ver en estas imágenes. En resumen, en las enfermedades autoinmunes, las características histopatológicas van a ser muy inespecíficas, pero sí es verdad que encontraremos habitualmente un infiltrado inflamatorio crónico, constituido muchas veces por un predominio de linfocitos T, otras veces por un predominio de linfocitos B. Podemos encontrar también células plasmáticas y macrófagos. Poco a poco este infiltrado va destruyendo el parénquima y va siendo sustituido por zonas de fibrosis que completan la anulación funcional. Y recordar que en muchas de estas enfermedades las técnicas de inmunofluorescencia pueden ayudar al diagnóstico de esta enfermedad histopatológico por la detección de inmunoglobulinas o complemento. En la próxima clase hablaremos de la amiloidosis en la tercera parte de este tema.